Muy buenos días, estimados jóvenes, estimadas señoritas. Vamos hoy con la clase número 14 de lenguaje 2. Vamos a proyectar la información en pantalla. Yo en algún minuto voy a salirme de la pantalla completa si es que lo necesito y se podrán dar cuenta ya que seguimos nosotros trabajando con la argumentación. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los recursos retóricos en la argumentación. Los textos argumentativos, como ustedes bien saben, tienen como propósito convencer o persuadir al receptor acerca de un determinado punto de vista u opinión, ¿cierto? La tesis. Por eso el emisor no solo expone argumentos convincentes o bien apela a las emociones del interlocutor, sino que también va a emplear ciertos recursos retóricos que permiten reforzar su razonamiento. ¿Qué es la retórica? Vamos a analizar, ¿cierto? En primer lugar, el concepto. La retórica, según la RAE, es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. ¿Mm? Y los recursos retóricos, el concepto que ustedes tienen en pantalla, son expresiones que enfatizan las ideas del emisor, también pueden crear empatía con el receptor u ocultar intenciones persuasivas del emisor. A continuación vamos a revisar algunos de ellos. En primer lugar está el uso de anécdotas, ¿cierto? En donde el autor cuenta una situación vivida con la finalidad de ejemplificar, de apoyar su argumento o bien de introducir una idea. Las preguntas retóricas son preguntas que no buscan ser respondidas. La finalidad es promover la reflexión del destinatario y reforzar también el argumento del emisor. En el caso de la apelación al destinatario, en este recurso el emisor apela al destinatario para llamar su atención, lo nombra. Estamos hablando de textos escritos, pero también en textos orales donde se da bastante eso. Voy a poner por acá. Dice, las figuras retóricas, ¿cierto? Que ustedes las conocen como figuras literarias, ya sea la metáfora, la comparación, la personificación, también a veces la exageración, no son exclusivas del género lírico. Este recurso también se utiliza en la argumentación para enfatizar, comparar o manifestar nuestras emociones. En el caso de la ironía, es una expresión que da a entender algo distinto de lo que se dice explícitamente. Ya lo hemos trabajado durante las clases. Suele contener una crítica disimulada. Por ejemplo, a un niño muy revoltoso yo le digo un angelito. Pensemos, por ejemplo, que solamente por azar, ¿cierto? Que yo me refiera al angelito como el hijo de una famosa comunicadora por los crímenes, ¿cierto?, que está siendo imputado en este minuto. El angelito. Es claramente, ¿cierto?, una expresión que yo utilizo con un sentido absolutamente distinto. Ahora, cuando esto se hace con la intención de burla o bien de insulto, se llama sarcasmo. ¿Mm? Las oraciones desiderativas son aquellas oraciones que expresan deseos, solicitudes o súplicas y se escriben con verbos conjugados en el modo subjuntivo y generalmente utilizan la palabra ojalá. La vamos a revisar en un ejemplo. En el caso de las oraciones dubitativas, de duda, posibilidad o probabilidad, se usan también para indicar que lo expresado no es una certeza, sino una opinión o una suposición. Pueden ir acompañadas de adverbios de dudas como tal vez, quizás, probablemente. ¿Mm? Vamos a revisar acá un texto. Es un texto que es un poquito largo, pero vamos a ir revisando todas aquellos recursos retóricos que utiliza, ¿cierto? El autor que se llama Pedro Cayuqueo. Pedro Cayuqueo es un periodista y también es un activista mapuche.
Ha fundado varios periódicos y diarios. Uno de ellos se llama Mapuche Times. Actualmente escribe en el diario La Tercera y también en diversos medios de comunicación extranjeros. Es conductor de un programa en CNN Chile que se llama Culmapu y fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile en el año 2011. El título que ustedes ven allí significa Defendamos nuestra lengua. Dice, el pasado viernes tuvo lugar en Temuco una masiva marcha por la oficialización de la lengua mapuche en la región. Hablamos del Mapuzungún, la lengua de la tierra, o Mapudungún, dependiendo del grafemario, es decir, ¿cierto?, del conjunto de signos que se utilice para escribirla. O bien, Chesugún, dependiendo del territorio al que hagamos referencia. En este primer párrafo, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace el autor? Contextualiza el tema y lo hace a partir de una situación real. La marcha masiva que se realizó en la ciudad de Temuco, ¿cierto? Dice, desconocido es para muchos que tanto pehuenche como huilliche llaman a nuestra lengua de diferente manera, donde para unos es el habla de la tierra, para otros es el habla de la gente, y no por ello son pueblos distintos, simplemente variaciones dentro de la gran familia lingüística que nos cobija a los mapuches desde el Océano Pacífico al Atlántico. Se dan cuenta ahí que nos cobija, pretende buscar cercanía, ¿cierto? El nos, primera persona plural, nosotros, yo y tú, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Y vamos a continuar, me voy a correr nuevamente porque me tapo con el texto ahí, dice, desde 200 kilómetros al norte de la capital argentina, es posible encontrar toponimia mapuche. La toponimia son las ciudades que tienen nombres, en este caso, mapuche. Carhue, Chadileifú, Melincue, Lelbucú, Curamalal, Villahuinco, todas localidades de la provincia de Buenos Aires, y así hasta la Patagonia, por ambos lados de la cordillera. Tal vez la expansión del Mapuzungún hasta el siglo XIX, la principal lengua franca del cono sur de América, lengua del comercio, de la diplomacia y también, por cierto, de la guerra. Consta que en la colonia los españoles estaban casi obligados a aprenderla. Era eso o vivir desconectados. En este caso, ¿cierto?, hace una relación geográfica en el párrafo 2 y también una relación histórica, ¿cierto?, como antecedentes de lo que está hablando, es decir, cosas que han ocurrido antes de. Esta riqueza lingüística asociada a diversas identidades territoriales, variaciones dialectales y préstamos lingüísticos del quechua, la lengua franca de los incas, es parte de lo que la Araucanía y el país se han farreado durante décadas al menospreciar el mapudungún y la lengua mapuche. Ojo con esa frase ahí. Y con la región, nosotros mismos, sus habitantes. ¿Qué es lo primero que pregunta muchas veces el visitante extranjero? ¿Qué significa Yaima? Se refiere al volcán, ¿cierto? ¿Qué significa Temuco? ¿A qué se refieren los mapuches cuando hablan de Hualmapu? Estas preguntas justamente son preguntas retóricas. En este caso, el autor del texto utiliza este recurso para establecer mayor cercanía con los o las lectoras, haciéndolos partícipes de la problemática planteada. Si yo les preguntara, por ejemplo, a ustedes qué significa Quilpué, no doy respuesta a eso. Entre nosotros yo le digo que Quilpué es lugar de tórtolas. También es un nombre toponímico. Luego, en el párrafo 5, dice, este desprecio cultural propio de otra época o de otro Chile resulta evidente en el caso de Villarrica en la zona lacustre, lago Villarrica.
Allí, tanto la ciudad como el volcán y el lago, en un arranque insólito de originalidad, ojo con ese dato ahí, fueron bautizados con un mismo nombre en castellano, obviando la rica toponimia mapuche original, Rucapillán, y el nombre del macizo, Mayolafken, el nombre del lago. ¿Sí? Aquí tenemos una ironía, ¿cierto? Cuando habla que eh, desecharon estos nombres por ponerle Villarrica, siendo que habían nombres potentes en el ámbito, ¿cierto?, de la toponimia, del mapuche, de Mapudungún. ¿Y dónde está la ironía? Cuando dice en un ataque, en un arranque insólito de originalidad. Ahí estamos en presencia, ¿cierto?, de la ironía. El fragmento, ¿cierto?, es una ironía debido a que su objetivo es indicar lo contrario. Al nombrar al volcán y al lago de la misma forma, no es algo original en contraste con los nombres que tienen en Mapudungún, como lo indica a continuación en Rucapillán y Mayolafken. Y en el párrafo número 6, ¿cierto? Dice, ¿y esto qué importancia podría tener? Se preguntará más de algún lector. Aquí nuevamente, ¿cierto? Hay un recurso retórico que se llama apelación al destinatario. En este caso, el autor del texto utiliza este recurso para establecer, ¿cierto?, nuevamente esta cercanía con el lector, interpelarlo. Mucha. Si en verdad valoramos y respetamos la sana convivencia intelectual, y es que los estándares de desarrollo de un país o una sociedad no se miden solamente por el acceso a cajeros automáticos en las calles, también por su compromiso de la diversidad cultural y lingüística como un valor de resguardar, ¿cierto? Después dice, esto por suerte, de a poco va siendo comprendido por una ciudadanía mucho más educada y conectada al mundo y por tanto menos racista y prejuiciosa. También por sectores productivos regionales como el comercio y el turismo. Y es que subir al volcán Villarrica es una cosa, hacerlo al Rucapillán, la cumbre donde habita el gran espíritu de la cosmovisión mapuche, son palabras mayores. Termina diciendo en el párrafo 7. Vamos entonces con el párrafo 8 que dice, lo charlábamos tiempo atrás en Lonquimay, ¿cierto? Mira, fíjense que este párrafo está la anécdota, ¿cierto? Porque se trata de algo que le ocurrió en el pasado al autor y que incluso nombra personajes o personas. Dice, lo charlábamos tiempo atrás en Lonquimay con la destacada arquitecta Casu Seger. El Gualmapu es maravilloso. ¿Sabías que puedes subir 7 volcanes en 7 días? Me dijo mientras visitábamos el centro invernal Los Arenales, administrado por la comunidad Pehuenche Ñanco. No solo eso, le respondí, se trata de volcanes con nombres y relatos asociados a la cosmovisión. No son volcanes cualquiera. Fíjense bien, porque aquí no la utiliza como un respaldo, simplemente este no es un argumento muy potente porque forma parte de una conversación, pero sí tiene la potencia, ¿cierto?, de la anécdota para acercar al receptor y entregando datos certeros. De hecho, nombra ahí a la arquitecta y nombra también a un centro invernal que se encuentra en Lonquimay. El párrafo 9 dice, y es verdad, volcanes, es decir, estructuras geológicas por las que emergen magma y forma de lava, ceniza y gases provenientes del interior de la Tierra, hay en todo el mundo. Utiliza una definición ahí literal. Y para el turista europeo y norteamericano, a mucho menos horas de vuelo que el sur de Chile. ¿Sí? Estamos pensando en el ámbito turístico acá. ¿Qué hace especial entonces al Antuco, el Yaima, el Lonquimay o el Lanín? El patrimonio cultural mapuche asociado a todos ellos. Mi teoría, plantea él. Y en el párrafo 10 dice, ¿puede esto ser integrado a la oferta turística regional de manera respetuosa? En las expediciones al Himalaya me cuenta otro amigo explorador, nuevamente la anécdota,
Son comunes las rogativas y las ceremonias de los guías locales, los indígenas Sherpas, antes y después de cada censo. ¿Por qué no integrar esto en cada uno de los centros invernales de la región? ¿Quién mejor que los jóvenes pehuenches para ser capacitados como guías de alta montaña? Ahí también tenemos, ¿cierto?, una pregunta retórica, tenemos el sentido de la anécdota y también tenemos un argumento por analogía, ¿cierto? Si se hace en el Himalaya, ¿cierto? También se puede realizar en los volcanes de nuestro país. Dice el reconocimiento, y con esto ya termino, me voy a cambiar nuevamente. El reconocimiento del bilingüismo en la región implica además una oportunidad en otro ámbito mucho más contingente, el conflicto chileno-mapuche que nos aqueja en la zona sur. Si se dieron cuenta, va entregando varios argumentos, pero hasta el número 10 eran argumentos que no tenían, eran potentes evidentemente, ¿cierto? Pero la temática que él aborda, el tipo de argumento que utiliza, no causa tanta controversia. Este que señala acá sobre el conflicto chileno-mapuche es tremendamente controversial. Y dice, oficializar el Mapuzungún bien puede ser una válvula de escape para la tensión política acumulada en las últimas décadas, oficializarlo. Sabemos que más allá de los conflictos territoriales ha sido una pésima convivencia interétnica la que nos tiene en la situación actual. Revertir esto pasa por diálogo y un reencuentro regional, por firmar todos un nuevo tipo de pacto social. Uno donde Wallmapu y Araucanía sean conceptos hermanos que nos identifiquen a todos. Nuevamente acá se incorpora que nos identifiquen a todos, tanto a él como a nosotros. Y hay una oración dubitativa ahí, ¿cierto? No de certeza, de duda, como probabilidad. Oficializar el Mapuzungún puede ser una válvula, puede ser. Eligió esa forma él para plantearse. Y el Mapuzungún es una hermosa lengua que no solo define en su identidad a quienes somos mapuche, también distingue a las regiones del sur o de cualquier otro punto que observemos del planeta. Esta maravilla, estudiada por renombrados lingüistas y destacada por Charles Darwin ya en el siglo XIX, hoy es patrimonio de todos quienes hemos transformado este suelo en el hogar de nuestros hijos. No seamos malagradecidos. Mapuzungún es un bello regalo de quienes caminaron antes que nosotros esta tierra. Y termina, ¿cierto?, con apelación a lo sentimental. Pues bien, ahí está el texto. ¿Cuál es la tesis? La tesis no está explícita, pero es necesario, después de la lectura, ¿cierto?, como conclusión, es necesario reconocer el Mapuzungún como lengua oficial en el país. ¿Cuántos argumentos utiliza? Básicamente 4. La importancia histórica que tiene la lengua mapuche en el siglo XIX y reflejada en la toponimia, la valoración de la cultura mapuche a través de su lengua, la riqueza cultural, reflejada en la tradición e historia asociada a los lugares del Wallmapu y como un elemento de acercamiento de las partes en el conflicto chileno-mapuche en el sur de nuestro país. Pues bien, con este análisis nosotros terminamos la revisión de la guía número 14. Los invito a leerla con detalle y a realizar los ejercicios que están vinculados con esta guía. Muchísimas gracias y nos vemos en las clases online.